ahora. Ya, perfecto. La verdad es que no llevo la cuenta, no sé cuántas semanas llevamos, no sé cuántas nos queden. Sí estamos un poquito más allá de la mitad del libro, así que todavía nos queda bastante material que cubrir. Eh, estamos, yo creo que se han dado cuenta que estamos en las partes más profundas, las más teológicamente complejas, y a veces no podemos avanzar tan rápido. Para los que me conocen, saben que la prioridad mía nunca es tanto el tiempo, así que mientras tengan paciencia y no me corten la conexión a internet, entonces vamos a continuar. Eh, Bien, vamos a leer capítulo 4, versículo 1, bueno, el 28 del versículo 3, del capítulo 3, versículo 28 del capítulo 3. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos, según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también, nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Señor, diga su palabra. Estamos ya entrando de lleno al capítulo 4, que nos va a encontrar en algún momento con quizás uno de los pasajes, por lo menos para mí, más difíciles de Gálatas, que es esta alegoría entre Sara y Agar. Pero eso lo veremos por lo menos en unas 2 reuniones más, si el Señor así lo permite. Pablo todavía está desarrollando su argumento
que ha venido desarrollando, ¿verdad? Y que se relaciona con establecer la diferencia, ¿verdad? El contraste entre la ley como un medio para conseguir algo que nunca tuvo como propósito ser. La ley nunca fue dada con el propósito de que alguien pudiera llegar a ser justificado delante de Dios. La ley más bien tenía una función temporal. Y esa función temporal es, por lo menos por lo que yo entiendo en el argumento de Gálatas, era una función más bien positiva. Aquí no todos los eruditos están de acuerdo, algunos lo ven como algo negativo. Yo más bien lo entiendo como algo positivo. La ley tenía una función positiva. Como suele suceder con muchas cosas, a veces algo incluso bueno, incluso dado por Dios, puede ser utilizado de una mala manera. Así que la ley, yo trato de ser cuidadoso de no presentar un aspecto negativo de la ley, ¿verdad? De la Torá, porque que estoy convencido de que sigue cumpliendo un rol fundamental para los creyentes en el día de hoy. Pero son los creyentes en la iglesia con el Espíritu Santo que tenemos ahora la posibilidad de entender y de ver el espíritu de la ley, la intención de la ley, tal cual el Señor Jesús lo hizo cuando estaba en la tierra. Cuando Él dice, yo no he venido a abrogar la ley, ¿verdad? Sino a cumplirla. Y eso es muy claro en términos de que Él, cuando habla de la Torá, Él lo hace en términos positivos, incluso yendo más allá de lo que comúnmente se entendía en aquel entonces. Y hay ejemplos que no es necesario mencionar ahora, ¿verdad? Pero el Sermón del Monte es un ejemplo clásico y excelente para ver cómo el Señor interpreta la Torá. Digo esto porque, como decía hace un momento, a veces se creó una especie de ¿cómo decirlo? Una subcategorización del Antiguo Testamento, ¿verdad? Como algo inferior, realmente como algo que los creyentes de la iglesia no necesitan el día de hoy. Lo que la iglesia necesita son las epístolas de Pablo, ¿verdad? Incluso dejando fuera muchas veces los evangelios, dando a veces más importancia a lo que Pablo escribió que a lo que el mismo Señor Jesús dijo. Y creo que nos falta en esa parte. En Concepción alguna vez mencioné que en la iglesia primitiva o los primeros siglos de la iglesia existió alguien llamado Marción. Y Marción se oponía al Antiguo Testamento, ¿verdad? Decía que el Antiguo Testamento no tenía nada que hacer como parte del canon. Incluso él tenía su propio canon, dejando fuera varios libros, ¿verdad? Y algunos creyentes quizás han pensado que el Antiguo Testamento no tiene valor o que no es tan necesario, incluso la Torá no es tan necesario. Pero no olvidemos cuando mencionamos al salmista, de verdad, el Salmo 119, cuánto amo yo tu Torá, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo yo tu palabra. El creyente del Antiguo Testamento amaba la palabra de Dios y entendía, el creyente verdadero, que la base de la relación con Dios era la fe, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Bien. Entonces la semana pasada y estas últimas semanas hemos estado hablando de esta función temporal, pero necesaria, positiva, pero restrictiva, temporal de la ley. Y de hecho el apóstol Pablo habla de esto al principio del versículo, al principio del capítulo 4, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Estando el ejemplo de un hogar del primer siglo, Pablo dice, un niño, ¿verdad?, es señor de todo, pero al mismo tiempo es como un esclavo, porque no tiene todavía la autoridad de echar mano de aquella herencia. Tiene que llegar el tiempo en que sea reconocido como alguien maduro, ¿verdad? Y el tiempo en el cual esos tutores y curadores, mayordomos, administradores, finalmente le dan la aprobación. Y eso ocurría generalmente como a los 25 años. Pablo ha usado antes otra figura, la figura del paidagogos, ¿verdad? El ayo. El paidagogos duraba hasta más o menos la pubertad, 14 años, 13 años, dependiendo, podía variar. Y la función era diferente. Pablo dice, todo esto de lo que ustedes eran antes
de que el Señor viniera. La condición entonces de alguien que estaba bajo la ley o bajo la Torá, en el versículo 3 Pablo describe: cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Esto es una palabra clave. Los rudimentos la explicamos la semana pasada, y los rudimentos probablemente hace referencia, como dice el vocablo, a lo que es elemental, a lo que es básico, a lo que es rudimentario. Y probablemente se refería, porque todos los eruditos no están de acuerdo, pero creo que todos están de acuerdo en que se refería básicamente a aquellas ideas que terminaban convirtiéndose en el criterio que dirigía a una sociedad. Esto también se aplicaba en la religión. Obviamente los que estaban bajo la ley también estaban bajo ciertos rudimentos, ¿verdad? Y estaban guiados por ciertos principios o ideas que estaban basados o sacados de la ley. Creo que el vocablo es lo suficientemente flexible para que se aplique tanto como a judíos como también a gentiles. En el mundo gentil pagano, el vocablo rudimentos se asociaba muchas veces también a los elementos fundamentales de la naturaleza, como el fuego, el aire, el agua, la tierra, que eran considerados a su vez deidades y eran adorados. ¿Por qué era importante esto? Porque en el primer siglo y en general en el mundo antiguo, el mundo era dirigido, gobernado por las deidades. Por tanto, había mucho temor en la gente del primer siglo. Y no solamente el primer siglo, sino que en general en el mundo antiguo, en el Antiguo Testamento, había mucho miedo de las deidades en general, porque eran consideradas caprichosas, que eran consideradas irascibles, sin estar muchas veces seguros de cómo complacer a una deidad. Entonces siempre había mucho temor del mundo que nosotros llamamos espiritual, pero que para ellos era la manera en que el mundo funcionaba. El mundo antiguo no hacía mucha diferencia entre lo natural y sobrenatural, porque realmente lo entendían mucho en términos de lo que nosotros diríamos hoy sobrenaturales. Todo eso podría caber dentro del vocablo del concepto rudimentos. Y eso obviamente determinaba la forma en que las personas vivían, determinaba las tendencias, las ideologías, las costumbres. Muchas veces esas costumbres se terminaban en cargas, muchas veces esas costumbres tenían un peso, esas costumbres llegaban a tener un peso, ¿cuál es la palabra? Supersticioso, ¿verdad? Llegaban a tener un peso supersticioso que afectaba la manera de vivir de cada persona. Pablo dice: cuando el Señor viene, ¿verdad? Con la venida del Señor, con el cumplimiento de la promesa, el creyente, sea judío o gentil, ha sido librado de esos rudimentos. Esos principios fundamentales para la sociedad, esas ideas que gobiernan, que dirigen la tendencia. La palabra tendencia es una de las palabras importantes hoy día. Hoy día las personas buscan ser tendencia, trending topic, ¿verdad? En Twitter y tantas otras cosas. Si alguien llega a ser tendencia, quiere decir que en teoría está influyendo de alguna manera, ¿verdad? La tendencia. Bueno, algo de eso tiene que ver. Eso sería quizás para nosotros en el siglo XXI la idea o el concepto de rudimentos. Y muchas personas se gobiernan por eso en nuestra sociedad. Muchas personas se gobiernan por esa clase de tendencias, ideologías que se imponen y que como todo el mundo la hace, entonces yo también la tengo que hacer. El creyente está libre de esa clase de rudimentos, de elementos fundamentales. En el caso de la ley, y en el caso de Israel, la ley también tenía un concepto elemental, una función elemental, pero que ya había dejado de cumplir esa función. El creyente es libre de eso. Y lo vamos a ver hoy día, si es que deberíamos llegar, creo yo, al versículo 10. Estoy hablando mucho, estoy haciendo poca exégesis, así que vamos al texto. El versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Voy a compartir mi pantalla aquí solamente para
comparar un poco los versículos bíblicos. Aquí tengo la Biblia de las Américas, el texto griego, la Nueva Versión Internacional y la Reina Valera, ¿verdad? Entonces, el versículo que estamos viendo aquí es el 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, así lo dice la Biblia de las Américas, la NBI dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para rescatar a los que, y nacido bajo la ley, para rescatar, para comprar. Noten ustedes el enfático aquí, pero. El pero es enfático, ¿verdad? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, la palabra cumplimiento, ¿verdad? Es un sustantivo que habla de, obviamente, de algo que llega a su estado de plenitud. Y probablemente se refiere al momento exacto en el plan de Dios, en lo que podría decirse la historia de la salvación. En el plan de Dios y en sus propósitos, llegó el momento en que Dios envió a su Hijo. Aquí hay un lindo contraste, aquí yo lo tengo marcado, entre, ¿verdad?, el vocablo enviar, porque Dios envió a su Hijo, y más abajo el apóstol, el versículo 6 va a decir, Dios envió su Espíritu. Interesante, porque la idea de enviar, de que Dios envía algo, habla de el plan que se está cumpliendo en el cronograma de Dios. Ahora, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Interesante el vocablo nacer aquí, un verbo típicamente, bueno, se ocupa para esto, ¿verdad? Aparece en Juan 1 cuando se dice, hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Ese es el mismo vocablo, el verbo ginomai, que en términos literales significa algo así como llegar a ser. En el contexto, obviamente, significa que el Señor nació. Pero creo que hay algo aquí de teología y de cristología. Me parece que Pablo ya, obviamente, la idea de la Trinidad está empezando a desarrollarse, está haciéndose más evidente, porque el hecho de que él llegó a nacer de mujer da a entender que él tenía una existencia previa. El Hijo eterno es, por supuesto, existente. Lo que ocurre en Belén es que él llega a ser lo que antes no era, ¿verdad? Un hombre, un humano, en todo sentido de la palabra. Y algo muy interesante, porque el apóstol ocupa un vocablo aquí, o una expresión, que es nacido bajo la ley. Generalmente, bajo la ley tiene una connotación negativa, ¿verdad? Bajo la ley tiene más bien una connotación negativa, tiene una connotación de esclavitud, tiene una connotación de incluso de pecado, ¿verdad? Pablo ocupa varias veces aquí en Gálatas la expresión bajo, estar bajo ley, bajo pecado, bajo condenación, bajo maldición. Sin embargo, el Señor, dice Pablo, el Hijo enviado por el Padre nace bajo la ley. El lenguaje obviamente conecta con las ideas que el apóstol Pablo ha estado tratando, de que Israel estaba bajo la ley. Pero en el caso de Israel, y por extensión la raza humana, bajo la ley implicó estar bajo maldición. No así en el caso del Señor, porque inmediatamente después el apóstol Pablo va a decir para que redimiese, ¿verdad?, para que rescatara a los que estaban bajo la ley. El bajo la ley de el Señor no podríamos catalogarlo como bajo la ley de nosotros. Para nosotros estar bajo la ley significa estar sujeto a condenación, estar bajo maldición. Pero cuando Pablo habla de que el Señor nació bajo la ley, significa que nació bajo las mismas condiciones que estaban establecidas en aquel entonces.
para todo ser humano, para Israel y para todos los demás. Nacer bajo la ley significa que el Señor se sujeta a la ley, pero se sujeta de tal manera que en vez de ser Él condenado o quedar bajo maldición, Él más bien queda aprobado. Y eso es lo que le cualifica para poder redimir, para poder rescatar. En el fondo, entonces, el bajo la ley del Hijo es lo que hace que las credenciales en Él queden en evidencia. Queda en evidencia que Él es aprobado. ¿Cómo llegó el Señor Jesús a ser hecho maldición? Bueno, la única manera en que eso pudo ocurrir es que Él voluntariamente fuera a la cruz y fuera colgado en el madero, hecho por nosotros maldición. Eso es lo que hizo. No, nada en Él, ¿verdad? Puede ser considerado como algo que lo deje bajo maldición. Más bien el Señor nace bajo la ley, cumple la ley, es circuncidado al 8º día, de acuerdo a lo que la ley de Moisés exigía, va a la sinagoga los días sábados, lee la Torá. Era su costumbre, me parece, por lo que vemos en los evangelios, que él iba a la sinagoga y muy presumiblemente participaba de las fiestas que se daban, que se llevaban a cabo en el templo de Jerusalén. Pero el Señor, como decía yo al principio de la reunión, al mismo tiempo en que su ministerio comienza y dice, aquí el reino de Dios se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, comienza a usar la ley de una manera en que causó obviamente polémica. El dueño, el autor de la Torá, comienza a enseñar la Torá e interpreta la Torá de una manera que causó mucha disensión, ¿verdad? El señor Marcos habla de cómo en algún momento el Señor habla de que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. Lo que uno come, dice, luego se va a la letrina. Y agrega el evangelista, haciendo así limpios todos los alimentos. Cosas como esa, ¿verdad?, que el Señor hacía. En el versículo 5, entonces 4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese, para que rescatase a los que estaban bajo la ley. El vocablo aquí, redimir, exagorazo, es un verbo que se ocupaba para hablar de la compra de alguien, o la compra en el mercado, ¿verdad? Es el vocablo típico para comprar, agorazo, exagorazo, pero la idea también de comprar para liberar. Una idea que probablemente repercute también en el concepto de adopción que va Pablo a mencionar más abajo. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, por tanto bajo esclavitud. Pablo ya ha usado este argumento, ¿verdad? Estábamos bajo esclavitud, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. La expresión adopción de hijos es realmente una sola palabra, es el vocablo que se ocupa comúnmente para hablar de adopción, para que recibiésemos literalmente la adopción. Agregaron la frase de hijos, quizás para hacerlo más claro, pero el vocablo claramente significa eso, adopción, ser adoptados, para que recibiésemos la adopción de hijos. El apóstol Pablo aquí probablemente está, miren lo que hace la NBI, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Fuéramos adoptados como hijos. Claro, Pablo está hablando mucho, está usando mucho el lenguaje de llegar a ser un hijo y por tanto, quizás por eso los traductores lo agregan. La idea de adopción era bien conocida, especialmente en el mundo greco-romano. La cultura romana tenía algunas diferencias de la cultura griega en cuanto al tema de la adopción. No funcionaban exactamente igual, pero tenían muchas cosas en común. Quizá una de las cosas más relevantes en cuanto a la adopción en el Imperio Romano es que un padre podía adoptar a un hijo, incluso este hijo perteneciendo a otra familia, no necesariamente implicando
que un hijo fuera abandonado o necesariamente que alguien fuera huérfano. Acá el concepto de adopción muchas veces se asocia con la idea de orfandad, alguien que es huérfano y es adoptado. O también la idea de alguien de una madre que decide dar su hijo en adopción por diferentes razones. Pero acá, en el mundo romano, la idea de adopción se asociaba no solamente con eso, como en nuestro día, sino que también con la idea de encontrar a un heredero que fuera ideal. De tal manera que un padre, un pater familias, ¿verdad? Que era la cabeza del hogar, de la casa hogar en Roma. El pater familias, que tenía todos los derechos, ¿verdad? El pater familias tenía todos los derechos. El pater familias podía desheredar incluso a sus hijos por naturaleza y escoger a otro que le gustara. ¿Mm? Podía escoger a otro hijo. Uno de los casos más claros y conocidos de la historia es el emperador romano Octavio, que fue adoptado por Julio César. Julio César lo adopta y Octavio obviamente llega a ser el emperador. Y cuando alguien veía a un heredero que era potencialmente bueno, con cualidades para heredar la herencia de la familia, ese padre lo adoptaba. En ciertas partes o en cierta sección de la historia de Roma, se habla de que había una especie de triple, entre comillas, venta, había una especie de venta simbólica, donde el padre original se desligaba de ese hijo usando un lenguaje de venta. Habían 3 ocasiones en que se hacía esto y finalmente la última el padre nuevo, el nuevo padre lo adoptaba y pasaba a adquirir todos los derechos, el apellido, todos los derechos y cortaba todo lazo con la familia anterior. Interesante. Esa es la figura en general, la figura es mucho más compleja, pero en general eso es lo que Pablo tiene en mente. Pablo dice que en su tiempo, cuando se cumplió el plan de Dios, Dios envió a su Hijo, y su Hijo, que es único, ¿verdad? La filialidad entre Dios el Padre y Dios el Hijo es única. No es igual. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos en una manera muy diferente en la que Jesús es su Hijo. Y Dios envía a su unigénito, a su Hijo, con el propósito. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que pudiera redimir, para que a los que bajo la ley pudiera redimir. Otra vez, ¿verdad? Para que la adopción pudiésemos recibir. Qué hermoso versículo, el versículo 5. ¿Verdad? Para rescatar, para recibir. Así que el envío del unigénito, ¿verdad? No solamente tiene como propósito ser librado de una esclavitud, es un cambio de condición, es un cambio de estatus. Ya aquel que llega a formar parte de la familia de Dios, ese hermano, esa hermana, que llega a formar parte de la familia de Dios, eso ha ocurrido única y exclusivamente en base a que Dios envió a su Hijo. Y hemos recibido, para que pudiéramos recibir, y hemos recibido la adopción. La adopción. Yo no sé por qué este concepto causa un poco de incomodidad. Creo que es un desconocimiento de la cultura a la cual Pablo está escribiendo. Porque existía quizá, pero por lo menos hace años atrás, y lo digo porque por una experiencia propia, ¿verdad? La idea de adopción
era considerado como algo de segunda clase, como algo inferior. Yo me acuerdo conversando con un hermano que está con el Señor, muy respetado, muy, muy respetado. Y él dijo, yo no soy adoptado, yo soy hijo de Dios. Pero claramente Gálatas dice que hemos sido adoptados. Y no solamente Gálatas, está en otra parte también. Bueno, el punto es que Pablo está ocupando una figura que es súper clara, súper conocida para los creyentes que están leyendo esto. Ser adoptado por Dios es un honor mucho más alto que, por ejemplo, Julio César adopte a Octavio. O sea, el honor más alto que alguien podría haber pensado en el primer siglo es que el emperador me adoptara. Imagínense que el emperador anda ahí en Roma y supongamos que usted es un romano de una familia patricia y entonces va a la casa y sabe que, ya que tengo ventanas limitadas aquí, solamente veo a don Rubén y a Marco. Así que supongamos que Marco está en el primer siglo y el emperador ve en Marco, más encima tiene nombre de emperador, Marco. Entonces, Marco dice, yo te voy a adoptar como mi hijo. Significa que abandona, ¿verdad? Eso podía ser rechazado, pero imagínense que el emperador va y dice, yo te voy a ser mi heredero, tú vas a heredar mi imperio, vas a heredar mi nombre, vas a heredar mi gloria. Eso es lo que era la adopción. Era un concepto tremendamente conocido, claro, para los que estaban leyendo esta carta, escuchando esta carta. Y Pablo dice, Dios envió a su Hijo para que nosotros pudiésemos ser adoptados. Luego en el versículo 6, que la hora va pasando rápidamente, dice, porque, o dice, y por cuánto sois hijos, o en vista de que sois hijos, ¿verdad? Porque sois hijos, dice la Biblia de América, por cuánto sois hijos, dice la Reina Valera. La NBI dice, ustedes ya son hijos, mucho más enfático, ¿verdad? Ustedes ya son hijos. Pero dice, y por cuánto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Este versículo obviamente continúa la idea que Pablo está tratando y sigue enfatizando este cambio de estatus, este cambio de posición que ha experimentado toda persona que por la fe ha llegado ahora a ser un hijo de Dios. La ley, la Torá, no podía cumplir esto, porque no era su función. No era la función de la ley lograr esto. La ley tenía otro propósito, tenía otras funciones: preservar, cuidar, reservar, qué sé yo, acusar. Todo eso era parte de un proceso preparatorio para el tiempo en que Dios enviaría a su Hijo. Y aquellos que son sus hijos, no solamente eso, sino que también no solamente han sido adoptados, esto podría a lo mejor tener una reverberancia más legal. Pablo ahora va a llevar la misma idea, pero a un terreno mucho más íntimo. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es muy posible que la expresión el espíritu de su Hijo, antes de ir ahí, yo ya marqué, ¿verdad?, el verbo enviar, que es exactamente el mismo verbo, exactamente la misma forma verbal. Muy interesante ese paralelo entre que Dios envió a su Hijo y luego envía el espíritu de su Hijo, casi dando a entender que esa acción del Padre está al mismo nivel, casi dando a entender que esa acción es de la misma clase, de la misma categoría. Dios envió a su Hijo y luego envió el espíritu de su Hijo, y lo más probable es que esto sea una referencia al Espíritu Santo, que se llame así al Espíritu Santo. Y la razón por qué se le llama así es porque mi sugerencia es que el Espíritu Santo se experimenta en los términos de nuestra relación con Cristo. Cuando, por ejemplo, Ezequiel habla, Jeremías habla de este nuevo pacto, derramaré mi espíritu sobre vosotros.
esa profecía hecha en el Antiguo Testamento de que habría una nueva relación, un nuevo pacto, la venida del Espíritu se cumple, se experimenta en términos, única y exclusivamente en términos de nuestra relación con el Hijo, con el Hijo. Es el Espíritu de su Hijo, es el Espíritu Santo que hemos recibido en virtud de nuestra unión con Cristo, en virtud de nuestra relación con Cristo. El apóstol Pablo dice, ya lo vimos, ya con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, funciona, opera, trabaja en términos de nuestra relación con el Hijo. De hecho, el Señor cuando habla del Espíritu Santo y en Juan, habla de que una de las cosas que la tercera persona de la Trinidad, que misteriosamente, inexplicablemente para mí, vive en mí y vive en cada creyente, lo que va a hacer es glorificar a su Hijo, es glorificarle a Él. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él lo guiará a toda la verdad. Él lo hará saber todas las cosas. El Espíritu y el Hijo, entonces, son dos personas diferentes de la Trinidad, pero que en cuanto al creyente funcionan de una manera muy estrecha y muy relacionada. Pero todavía la belleza del versículo 6 no termina. Dice, por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. La expresión, esto yo no lo quería. La expresión que aparece aquí, Abba, Padre. La expresión Abba, Padre es muy especial. Es llamativo que Pablo ocupe un vocablo Abba, es un vocablo arameo. Abba, Padre, por tanto, es sorpresivo para algunos comentaristas que el apóstol Pablo ocupe un vocablo que probablemente era muy poco conocido en la cultura gentil. Pero probablemente Pablo lo hace porque para los creyentes, muy probablemente también, ya era conocida o eran conocidas las tradiciones que sirvieron como base para escribir los evangelios. Y lo que encontramos en los evangelios es que el Señor Jesús se refiere a su Padre como Abba, Padre. Y Abba es una expresión de cercanía, de intimidad. El apóstol Pablo está diciendo entonces que los creyentes no solamente hemos sido adoptados y llegamos a ser parte de la familia de Dios, sino que gozamos una clase de cercanía con el Padre, una clase de cercanía con el Padre similar a la que el propio unigénito gozaba y goza con su Padre. Obviamente, nosotros no llegamos a experimentar por nuestras propias limitaciones, nuestra propia finitud, ¿verdad? Nuestra propia finitud. No somos capaces de experimentar esa gloriosa, eterna relación íntima en la Trinidad, de amor, de cercanía del Padre y el Hijo. Pero el apóstol Pablo dice algo que es sorprendente. El Espíritu de su Hijo clama en nuestros corazones, Abba, Padre. La clase de adopción que tenemos no es solamente una cuestión legal, es una cuestión familiar. Hemos llegado a ser parte de su círculo. Somos sus hijos. Ahora, aquí no dice que nosotros exclamamos Abba, Padre, pero Romanos sí. Pablo ocupa esta misma expresión en Romanos y también en asociación con el Espíritu Santo habla de que clamamos Abba, Padre. No es una expresión que ocupemos, no creo que sea incorrecto que la usemos, pero creo que no estamos muy acostumbrados a usar esta palabra, Abba. Y creo que no hay ninguna razón para no hacerlo. Habla de una cercanía. Yo creo que cada hijo tiene una manera íntima de referirse a su papá. Ahora, yo tengo mi propia manera
te refería a mi papá. Y cuando conversamos o le mando un correo, un mensaje, generalmente no le digo hasta luego, padre. Casi no ocupo esa palabra con él, ocupo un vocablo que es mucho más cercano. Lo mismo que mis hijos tienen su propia manera de llamarme y que me encanta cuando me llaman así, porque habla de nuestra relación, habla de nuestra cercanía. Y esa es la idea de este vocablo Abba. Es un vocablo que habla de cercanía, de intimidad. Pablo dice, el espíritu de su Hijo, no solamente hemos sido adoptados, no solamente tenemos todo el respaldo legal, por decirlo de una manera, todo el papeleo que dice somos hijos de Dios, también hay una relación cercana, íntima, de las mismas características que el propio Hijo tiene con su Padre. Eso es realmente hermoso y profundo. Luego dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo. Pablo va a seguir usando este lenguaje de esclavitud cuando dice en el versículo 9, ¿por qué os queréis volver a esclavizar? ¿Verdad? El falso no pierda de mente, no pierda de la perspectiva el tema general de Gálatas, que es que los creyentes se están desertando, como vimos en el capítulo 1 y versículo 6. Estoy maravillado, sorprendido, en shock de que tan rápidamente estéis desertando de aquel que os llamó por su gracia para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, y esa acción de desertar de Dios equivale o implica esclavizarse a un sistema del cual el creyente ha sido librado. El creyente está en un estatus diferente. Ustedes son hijos, versículo 7, ¿verdad? Así que, por tanto, ya no eres siervo. No sé por qué la Biblia de las Américas dice siervo. Creo que la palabra esclavo es mucho más fuerte, aunque está bien traducido, siervo, pero esclavo creo que es mucho más potente. Ya no eres siervo, aquí ellos aclaran, ¿verdad? O esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de, mire, la Reina Valera dice, sino también heredero de Dios por medio de Cristo. Pero el texto griego dice también heredero por medio de Dios. Aquí hay una variante textual. La NBI dice, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Noten ustedes cómo este pasaje es profundamente trinitario, ¿verdad? Dios envía a su Hijo. Dios envía el Espíritu de su Hijo. Dios es aquel que nos ha hecho sus herederos. El Hijo vino, nos redimió de la maldición de la ley. El Espíritu es quien mora en nosotros y garantiza, rectifica, mantiene nuestra íntima relación con Dios como nuestro Padre, clamando en nuestros corazones, Abba Padre. Esa es la salvación. La salvación es algo tan espiritualmente profundo. La ley no puede hacer esto. La ley no puede convertir a alguien en un heredero, porque no era esa su función. No tiene la capacidad de hacerlo. Imposible. Por eso es que Pablo está tan sorprendido. ¿Se fijaron? No lo vamos a ver hoy día, pero cuando dice al final cuando dice en el versículo 20, quisiera cambiar el tono con ustedes, en el capítulo 4, versículo 20. Quisiera cambiar el tono, pero no puedo cambiar el tono, porque estoy tan perplejo en cuanto a vosotros. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué quieren volver a ser esclavos cuando ahora ustedes son hijos? El querer volver, el versículo, mire, el versículo no vamos a alcanzar, ¿eh? Pero yo pensaba que llegábamos, pero no vamos a llegar. Pero mire el versículo 8, 9, en aquel tiempo cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Vamos a explicar esto con más tiempo la próxima semana, Dios mediante. Pero en el 9, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las débiles, a las cosas débiles? La Reina Valera dice, los débiles y pobres rudimentos. La expresión pobre es el vocablo
griego que se ocupa para hablar de mendigo. ¿Por qué se vuelven? ¿Por qué quieren volver a someterse, ponerse bajo esos rudimentos, esas cosas elementales que lo que hacen es esclavizarles? El otro día estoy siguiendo Gálatas en más de un lugar, estoy haciendo Gálatas en Rosario los viernes, aunque voy mucho más atrás, y hace poco comencé en San Felipe los domingos. Bueno, no sé si va a ser todos los domingos, pero parece que la tendencia es que va a ser todos los domingos. Y entonces ya hemos ido avanzando un poquito en la carta. Y hablábamos de esto el otro día, de estos débiles y pobres rudimentos, y alguien preguntaba después de la reunión si es que existe el peligro de que los creyentes caigamos en esto, y creo que he hablado bastante de esto aquí en Concepción, no es necesario que lo repita, pero esa tentación de querer adoptar ciertas costumbres y tradiciones pensando que eso me va a hacer un mejor o más espiritual creyente, o que me va a hacer mejor que otros creyentes que no lo hacen. Esa es la clase de mensaje que Pablo está tratando de transmitir. Usted puede hacerlo. Vamos a ver con más detalle esto de los meses, los tiempos, los años. Eso era parte de los rudimentos. Las fiestas. Pablo aquí se refiere a fiestas, días, meses. Los meses generalmente, cuando en el Antiguo Testamento se habla de luna nueva, se habla de las fiestas de fin de mes. Cada fin de mes se hacía una fiesta. Y entonces los judíos obviamente lo celebraban. Ahora, usted podría hacerlo si quiere, hágalo. Hace poquito el pueblo judío celebró el Año Nuevo judío, el Rosh Hashanah. Se comen manzanas con miel, un montón de cosas. Usted puede hacerlo si quiere. Pero si usted piensa que por hacerlo está asegurándose algo, está asegurándose mejor calidad de relación con Dios, a lo mejor quiere asegurarse mayor conocimiento, entonces está cayendo en la falacia gálata. ¿Mm? Y el problema es que estos rudimentos llegaban a controlar el pensamiento, porque como decía hace un rato, llegaban a tener una fuerza supersticiosa. Llegaba a tener una fuerza supersticiosa. Es como el Año Nuevo. Yo ya no sé si lo hacen o no, pero todavía hay gente que va al Año Nuevo como lenteja y se pone ropa interior de color amarillo. Aquí en Chile, por lo menos. Y entonces, no sé si en México, ¿qué es lo que hacen? Y dice, este año me va a ir mal porque no comimos lentejas para Año Nuevo. ¿Verdad? Entonces, más de alguien para finales del año 2019 capaz que no comió lenteja y dice, mire el año que nos vino, el 2020, eso nos pasó por no comer lenteja. Esos son los rudimentos del mundo. Esas son las cosas que la gente comienza a guardar, a practicar, pensando que le va a garantizar, asegurar ciertas cosas. Pablo dice, si ustedes vuelven a practicar esas cosas, pensando que les va a asegurar una mejor condición delante de Dios, o les va a asegurar estar libres de ciertos problemas, o los va a hacer más espirituales, Pablo dice, estáis cayendo de la gracia, estáis desertando de Dios, estáis siguiendo un evangelio diferente. Eso equivalía al tiempo en que erais esclavos. Eso equivale al tiempo en el cual ustedes eran niños, necesitaban un pedagogo, necesitaban un administrador, pero vino el cumplimiento del tiempo. Ya no es necesario eso. Estás libre de eso. Lo que ahora vale es tu posición de hijo. Has sido adoptado por Dios y ha enviado a su hijo que te garantiza esa posición de cercanía e intimidad, la más cercana que una criatura puede llegar a tener con su creador. Eso está garantizado por el espíritu de su hijo. ¿Se da cuenta, hermanos? La dimensión del evangelio es tan profunda y tenemos que empezar a acostumbrarnos a pensar en estos términos. Pablo está introduciendo, ¿verdad? Habla del espíritu de su hijo. Cuando lleguemos al capítulo 5 y versículo 13 en adelante, Pablo va a, de manera extensa, desarrollar este punto, el efecto del espíritu de su hijo.
el efecto del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar, es que su Espíritu trabaje en nuestra vida. ¿Cómo logramos eso? Bueno, hay solamente una manera. Nuestra parte es procurar estar cerca de Dios por medio de su palabra y por medio de la oración y por medio de estar con otros creyentes también, porque eso nos edifica mutuamente. Pero su palabra va a cumplir un rol central, crítico, para que el Espíritu Santo pueda ir trabajando en nuestra vida. Bien, no avanzamos mucho, pero esto es lo que tiene Gálatas. Lamentablemente, cada versículo tiene tanto material. Algo dijimos del versículo 8, 9 y 10, pero hay que profundizar ahí, porque hay muchas ideas que son muy relevantes. Pero hasta ahora vamos a finalizar por ahora. Vamos a orar. Padre, gracias por tu Hijo. Gracias por el Espíritu de tu Hijo. Y gracias a ti que enviaste a ambos. Nosotros, sin tener ninguna posibilidad de llegar a ser tus hijos, más bien estando bajo maldición, más bien estando esclavizados en los rudimentos del mundo, hemos llegado a ser herederos de Dios. Padre, estos 3 versículos que hemos visto con un poquito más de detalle, sencillamente son profundos y que nos debieran llevar a adorarte y agradecerte por la grandeza de tu amor y de tu gracia. Te alabamos en el nombre precioso, incomparable de tu Hijo, Señor Jesús. Amén.